Pichincha Universal, generando noticias. Marcela Aguiñaga, asambleísta de Movimiento Social. De la Revolución Ciudadana. Así le digamos, ¿verdad? Está de la ya en Revolución nuestros Ciudadana. estudios. Le saludamos cordialmente. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, comencemos con este tema que está en vigencia. Ayer ya se aprobó el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que se nos viene? Porque al parecer tienen la mayoría para destituirlos. Bueno, yo creo que no hay que adelantarse, yo creo que hay que estar claros en que lo que ha hecho el día de ayer la Asamblea es la Asamblea que está demostrando esta mayoría móvil, utilitaria a los intereses del gobierno, y eso está muy claro, ¿no? Tanto es así que a velocidad flash y del rayo inmediatamente calificaron un juicio político que, entre paso, deje decirle que ciertos legisladores no dejan de ser cantinflescos, es decir, hay 3 pedidos de juicio políticos que pretenden acumular. Hay que ver si analizaron, si las causales son las mismas, porque usted no puede enjuiciar políticamente a uno, por ejemplo, a uno de los vocales versus las atribuciones que tiene el presidente. Y parece que han hecho, digamos, una mezcla de todo. Por eso dijo, no dejan de... ¿De ser 3 que no suman 1? De ser 3 que no suman 1 y que no dejan de dejarnos de hacer pasar el ridículo de lo que tiene que hacer un legislador. El día de ayer se calificó, eso a mí no me sorprende, y era parte pues del reparto y del acuerdo, un acuerdo que usted se da cuenta que sigue siendo un acuerdo permeable, un acuerdo muy frágil. Cada vez que algún interés del BAD y el BIN, o como quiera que se llamen, pretende no obtener los resultados que ellos quieren, inmediatamente amenazan de que la mayoría se cae, ¿no? Entonces usted con esto se da cuenta de que es un frágil acuerdo. Ha pasado el procesamiento de juicio político, es decir, como tal se calificó. La presidenta de la Comisión de Fiscalización ha anunciado que este viernes abocará conocimiento del proceso y luego se va a sustanciar. Ya en el momento de la censura habrá que ver qué se propone, cuáles son las causales supuestamente de incumplimiento, porque yo lo que digo es, más allá de las posiciones de algunos de que tengan empatías o no con el señor Tuárez, digamos, ¿cuál es la resolución que ha violentado primero una sentencia o una resolución de la Corte Constitucional? Ninguna. ¿Dónde está la autoridad que supuestamente no podía evaluar y se la cesó? No hay ninguna de ellas. Y en tercer lugar, o sea, tiene un mes y un poco más, que creo que 2 semanas. O sea, me parece que entre solo organizarse, este Consejo no ha podido tomar todavía decisiones que puedan decir que son susceptibles de alguna causal de juicio político. Por si acaso. Bueno, eso en este país, mire, en este país, ya que a uno lo investigan o a cualquier persona se le investiga por aparecer en una supuesta hoja de Excel donde alguien le pone iniciales, ya hablar en este punto de que las pretensiones son objeto de juicio político, ya estamos absolutamente fuera pues de cualquier Estado de Derecho. Eso es absolutamente categórico y eso es lo que pasa, y eso indudablemente pone en riesgo los derechos y sobre todo los derechos de las personas más vulnerables. Ahora, la Asamblea también va atrás de, si no logra en el juicio político los votos necesarios para destituir a estos 4 vocales, va atrás de una estrategia para disminuir las funciones del actual Consejo de Participación Ciudadana. Sí, también. ¿Eso puede prosperar? Sí, bueno, porque yo creo... está dentro de la agenda, ¿no? Está dentro de la agenda, una agenda que está muy bien marcada por un presidente que es utilitario a los intereses, una vez más digo, del gobierno. El señor Litardo no hace otra cosa más que continuar con la agenda presidencial, pero más allá de eso vulnera ciertos estamentos donde la Asamblea hoy, que está pasando un muy mal momento, donde tiene sus peores indicadores de credibilidad, es una Asamblea que no responde a las demandas de los ciudadanos. A los ciudadanos no les interesa hoy si usted limita o no las funciones del Consejo de Participación. A los ciudadanos les interesa que salgan de sus casas, no les roben, no les maten, que haya una posibilidad de que sus hijos recién graduados tengan acceso a un empleo, que puedan acceder a la universidad, entre otras cosas. Entonces me parece que sigue siendo una Asamblea desconectada con los temas sustantivos del Ecuador, y por otro lado también queda claro que en este contexto hay una agenda clara
de que les incomoda un consejo de participación. Cuando es manejado por la Junta de Notables de este país, entonces sí está bien. Cuando son manejados por la legitimidad absoluta que tienen los miembros del consejo de participación hoy, que es la voluntad popular. ¿Qué más de eso puede tener legitimidad? Me parece tan increíble que aquellos que se denominan demócratas, respetuosos de la democracia, hoy digan, mire, como son ciudadanos sencillos, ciudadanos que representan organizaciones, ciudadanos que no son pues del club social, entonces pasamos a destituir, pasamos a limitar, y hay una suerte de confusión también, porque en el debate ahora resulta que pretenden mandar este procedimiento a la Corte Constitucional, unos por enmienda, otros por reforma, otros consideramos que, digamos, si ya quieren cambiar la forma de selección de autoridades de control, debemos ir a una asamblea constituyente, porque es realmente atentar contra la estructura del Estado. Desde nuestro punto de vista, nuestra bancada, esa ha sido su posición firme. Nuestros votos serán, por supuesto, en contra de cualquier intento de desestabilizar al Consejo de Participación, y es claro que se avisora esta crisis institucional a cuenta de lo que fue la consulta popular, ¿no? Usted ve hoy, y me parece que los medios de comunicación deben recogerlo, esta grave posibilidad de que un consejo de evaluadores analice los fallos de los miembros y de los jueces de Corte Nacional del Ecuador, y que lo van a hacer de paso, imagínese usted, en una plataforma a través de medios digitales. Van a ponerse estos señores pues ilustres, otros honorables, presididos por Vladimir Álvarez. Van a ponerse ministro de gobierno que cabe indicar que hay algunos ahí que son hasta ex candidatos por ciertas organizaciones políticas. Ajá, ¿no? sí, sí. Entre esos, una señora que fue candidata me parece que en las elecciones 2017. Más allá de eso, imagínese usted poner en el paredón a los jueces de Corte Nacional, ejemplo, de la Sala de lo Penal, para analizar en forma pública el fallo y el contenido de su fallo. ¿Qué pasa si usted es el familiar de la víctima y la justicia no le dio la razón? ¿Eso qué es incentivar delitos de odio? ¿Ese juez va a poder salir a la calle sin que alguien mañana no lo atente? Ante esa gravedad es lo que estamos viviendo ahora, de lo que la Corte Nacional a través de su presidenta me parece que está alertando. Más allá de un tema de vanidades que la gente crea que es una pelea entre la presidenta de la Corte y el Consejo Nacional de la Judicatura, es el riesgo en que se pone, digamos, el establecimiento del Estado de Derecho en el Ecuador. Y más allá de eso también creo que es importante mencionar que si hay jueces que tienen denuncias, deben ser sustanciadas. Si hay jueces que tienen actos, digamos, impropios, para eso son los sumarios administrativos que les permite el propio Código Orgánico de la Función Judicial. Ahora, yo quisiera también pedirle una lectura política asambleísta respecto de los siguientes hechos. Ya comenzó la campaña electoral, estamos clarísimos después de las seccionales, Jaime Nebot ya está anunciando su candidatura a la presidencia y demás, pero dos noticias llamaron mi atención esta semana. La primera, que Jaime Nebot Saadi se manifiesta en contra de las condiciones del Fondo Monetario Internacional, y la segunda, que el ex asambleísta Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, asegura que la asamblea ha caído en una falta de trabajo, en un vacío de cumplimiento de su tarea legislativa enorme, que hay un desgaste tremendo, que solamente se ocupan de los escándalos. ¿Cómo leer estos elementos? Una bomba política. Bueno, yo creo Parece que acercarse un poco a lo que ustedes están haciendo. Jaime Nebot es un actor político que nadie puede desmerecer su capacidad, digamos, de análisis. Eso es indudable y estratégico. Él está claro de que un acercamiento a una posición con el Fondo Monetario Internacional no le suma votos, sino que se los resta. Está claro en decir que su bancada, y así lo ha dicho, no apoyaría un incremento de IVA, con lo cual usted se da cuenta que muchos de los actores políticos ya están midiendo con miras al el calendario electoral que arranca en enero 2020. Ya mismo. Decir, miren, nosotros no estamos de acuerdo en aumento de IVA, porque el aumento de IVA es regresivo, le pega a todas las clases sociales. Sin embargo, de ello, eso denotaría
también el regreso o como se dice, digamos, en el argot popular costeño, el haber reculado por parte del señor vicepresidente, el haber dicho que el IVA se incrementaba. Después dijo, no, vamos a revisar, podría ser diferenciado. El problema que sea diferenciado es la recaudación. Eso ha sido, digamos, muchas veces analizado y podría provocarse la evasión del mismo, porque recaudarlo diferenciado no es lo mismo que recaudarlo en forma plana. Yo creo que Jaime Nebot tiene claro lo que tiene que decir y lo que tiene que decirle al pueblo ecuatoriano. No estoy de acuerdo en aumento de IVA, no estoy de acuerdo en impuestos regresivos, no estoy de acuerdo en más aumento de impuestos. Sí es generación de trabajo, sí generación de inversión, sí las cosas que a la gente le interesa. Es decir, hay cálculos políticos de por medio. Y en el caso de Luis Fernando Torres, que ¿Y en dice el caso? que reinstitucionalización ni la huella. Esa fue, digamos, ese fue el mayor elemento en su declaración última. Y sin embargo, su voto sirvió, por ejemplo, para destituir a una asambleísta electa popularmente. Bueno, yo creo que lo que sucede aquí, Luis Fernando Torres, y usted también lo ve, ellos están comenzando a tomar distancia, al menos en sus declaraciones públicas, distancias de lo que son los efectos de lo costoso que le está saliendo al Ecuador la bendita o llamada, entre comillas, reinstitucionalización. Gracias a una consulta popular espuria, una consulta popular ilegítima, una consulta popular ilegal, porque al fin del día no tuvo un dictamen que pudo haber de alguna forma avisorado cualquier cantidad de inconstitucionalidades que podrían haberse cometido en el futuro, y que eso ya sucedió. A mí me llama la atención, perdona que le interrumpa, asambleísta, que esas mismas palabras está diciendo el ex asambleísta del Partido Social Cristiano. Pero resulta que la consulta popular no sirvió, que cuando no les gustó el resultado del voto popular, así es, se paren de cabeza, y que no se puede atentar contra la voluntad del pueblo en las urnas. Y hoy tomamos mira, a mí me sorprende, eso es cuando los actores políticos hacen ya sus cálculos. Luis Fernando Torres, un gran legislador del que reconozco, trabajó muy de cerca conmigo en la Comisión de Justicia. Sin embargo, es también un legislador con mucha experiencia y se está dando cuenta de que el deterioro y el caos institucional es el pan cotidiano de los ecuatorianos. Los ecuatorianos, muchos, se sienten huérfanos de un liderazgo, nadie sabe a dónde reclamar sus derechos, nadie sabe hoy la posibilidad de que se respeten sus principios constitucionales, sus garantías, porque todo es al vaivén de esta suerte. No sabemos bien de este escenario político hacia dónde va. ¿Qué es lo que yo creo? Sí creo que lo que ha dicho Luis Fernando Torres es absolutamente claro, en el sentido de que el país está en un momento muy complejo. Esto de la bomba de tiempo, ¿no? Una bomba de tiempo, una Asamblea Nacional que no sirve para nada, y yo se lo digo como legisladora, donde lamentablemente el presidente Litardo, a cuenta del reparto, quiso imponer la gobernabilidad en la Asamblea, y la gobernabilidad no se impone, la gobernabilidad se gana con trabajo, con acuerdos, con consensos, que es parte del quehacer político, efectivamente. Y hoy usted ve comisiones importantísimas como de trabajo, que no van a poder sesionar, comisiones que están dedicadas a cualquier cosa menos a lo sustantivo, a los proyectos de ley, órdenes del día que no nos llevan a ningún lado cuando tenemos proyectos de ley como, por ejemplo, tanto discuten dónde están las reformas al Código de la Democracia. Bueno, quiero que usted sepa que tiene 2 años suspendido el segundo debate de las reformas al Código de la Democracia. Esos son los temas, digamos, de realce, más una asamblea que sí hoy creo que genera un clima de inseguridad, de desconcierto y de mucha falta de credibilidad hacia los ciudadanos. A propósito de eso, falta de credibilidad, no sé, hace algunos días tuvimos un acalorado diálogo, debate con el asambleísta Raúl Tello, quien, claro, empezó a elevar su tono de voz cuando se encontraba en esta encrucijada de presentar más argumentos para sostener un juicio político. Quisiera que le escuchemos un poquito, claro, por supuesto, en virtud del asunto de la reinstitucionalización, pero con base en desapego a derechos. Veamos, escuchemos lo que dijo. Linchándonos y responsabilizándonos de hechos que apenas están en investigación en la Fiscalía. Se ha violado la seguridad jurídica por parte de la propia Fiscalía. Nosotros nos preguntamos cómo es posible que la Fiscalía... Bueno, esta era Doris Solís. Doris Solís. No, es el audio de Raúl Tello el que nos tenía listo, mi querida Melinka. ¿Lo tenemos listo para...? Gracias, muy amable. Solamente
sin irme a las demás causales del juicio político, ¿qué mensaje cree usted que le damos al país, pero principalmente a la niñez y juventud, cuando permitimos que un ciudadano, trampeando, falseando la verdad, presentando documentos falsos, llegue a ser presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Que además, ese organismo es parte de la función de transparencia y que además, en determinado momento, José Tuárez podría ser presidente de la función de transparencia. ¿Qué mensaje les damos a los niños? Trampeen, copien en los exámenes, hagan pollas y así pasen el año y así obtengan el título de bachiller, presenten documentos falsos y así ingresen a la universidad, paguen al policía de la calle para que no les multe, y haciendo todo eso pueden llegar a las más altas dignidades del Estado ecuatoriano. Sí, otra perla que dijo es que inauguremos la transparencia, pero lo que dice es que hay que destituirlo porque ¿qué ejemplo le vamos a dejar a los niños y a los jóvenes? Bueno, es una vergüenza, la verdad. El señor Raúl Tello a mí como ciudadana no me representa. Entendería pues que representa a alguien al fin del día porque es asambleísta. Sin embargo, de ello, él es parte de la oscura y nefasta historia del Ecuador en el ámbito de la educación. De cuántos le robaron las esperanzas a los más pobres de este país cuando sus hijos no salían capacitados de las escuelas, de los colegios, porque la entonces UNE, tomada por sus propios intereses, no les enseñaban a los chicos y teníamos paralizaciones en la educación pública de 6, 8, 10 meses. Era lo cotidiano en el Ecuador. Y si eso no le duele a un legislador, digamos, lo que menos tiene es calidad moral y ética pública para darnos aquí lecciones de moral. Yo creo que está claro el sesgo que tiene. Mira, yo al señor José Carlos Tuárez lo conozco porque él era el párroco de la iglesia del distrito al que yo me pertenezco, que es el distrito 13 en la provincia del Guayas, del cual fui electa como asambleísta. Por lo tanto, ha sido un padre que ha recibido a todas las organizaciones políticas. Cuando tú haces obra social, buscas y tocas las puertas de todos, no importa la bandera que cargues, ni el color que portes, y efectivamente ahí es cuando usted ve que tiene fotos con todo el mundo. Claro, más sí, allá con de Jaime eso, más allá de eso, decirse que el señor llega falseando, trampeando. Bueno, yo no sé si el señor Tello tenga capacidad de ser juzgador. Sí. Yo no sé si los documentos que él dice, y lo dice con tanta efusividad, es la verdad realmente dicha. Lo que es triste es que los políticos demos estos mensajes inadecuados a las nuevas generaciones. Una nueva generación que cuando tú le preguntas si está interesado en los temas políticos, los rechazan. Nos repudian a los políticos, les molestamos. Creen que ser el ejercicio tal de la actividad política es, por sí misma, es o somos vagos, o somos corruptos, o somos mediocres. Y eso es peligroso también para la democracia, porque las nuevas generaciones tienen que tomar la posta. Tienen que tomar la posta en ser los nuevos alcaldes, los nuevos concejales, los nuevos prefectos, los nuevos asambleístas de este país. Y eso a mí me causa desazón. Yo siempre digo que a veces no soy una política debidamente correcta porque digo lo que no debería decir un político, pero sí te causa desazón porque son esos viejos discursos del pasado que ojalá pudiésemos haber enterrado y no fue así, que hoy pretenden moralizar la política del Ecuador. Y eso me parece que es absolutamente peligroso. Hablemos antes de terminar la entrevista sobre el tema esto de Excel. Porque usted ha dicho algo que es real, sí, es una hoja de Excel, se señala ahí unas iniciales y ya está involucrado el personaje, sí, pero también aparecen cuadernos. Pero lo de fondo está en lo otro, es decir, esta politización de la justicia. Que ya toca niveles realmente alarmantes. Bueno, yo siempre digo, el derecho penal nosotros lo vemos siempre distante como ciudadanos, pero cuando no nos damos cuenta, el derecho penal ha estado más cerca de nosotros y ha estado en el marco de la puerta de nuestra casa, cuando toca a nuestros hijos, a nuestras familias. Cuando usted, radio escucha, sale en su carro o va manejando a la velocidad adecuada y de repente a un peatón se le cruza que estaba distraído y usted lo mata, y su intención no era matarlo. Eso es el derecho penal.
Entonces el derecho penal es aquello que deberíamos todos cuidar y precautelar, que no sea politizado, que no sea manoseado, que la justicia se mantenga al margen de todos los intereses de los diferentes grupos y actores políticos del Ecuador. Por eso que siempre se dice que la justicia es la reina de la corona. Todos la quieren tener al mismo tiempo. No es que hoy hablan de, digamos, la metida de mano del gobierno pasado de la justicia, pero los que hoy gobiernan, también los actores políticos que quieren gobernar el Ecuador, también quieren meterle la mano a la justicia. Y usted ve lo que está pasando en la Corte Nacional ahora mismo. Pero más allá de eso, sí recalco que en el caso de arroz verde 1, arroz verde final, ahora se llama sobornos, como quiera que se llame, sí me preocupa que los fiscales no tengan claro cuál es su debido rol. El fiscal per se, y deben saberlo los medios de comunicación, no es que tiene que acusar por acusar. El fiscal, su fin, como lo dice la Constitución, él es el titular de la acción penal. Él está para precautelar lo que se llama la vindicta pública, que es cuidarnos a todos nosotros de que si se cometió un ilícito, se investigue, se determine dónde están las pruebas y se llegue finalmente a la verdad. En ese camino, un fiscal de no encontrar pruebas, no es que tiene que forjar pruebas, no es que tiene que inventarse pruebas, no es que tiene que hacer que alguien a través de cooperación eficaz se declare culpable a cuenta de que da un cuaderno que nadie sabe de dónde salió, cuándo fue escrito y si lo que consta ahí es real o no, sino que esas pruebas tienen que inducir, llevar a concluir, porque así tienen que ser las pruebas en materia penal, de manera que pueda romperse el principio de inocencia, que esas pruebas sean conducentes a determinar que esa persona participó en ese ilícito, se benefició, usó, lo hizo dolosamente. De no ser así, un fiscal tiene la capacidad legal de decir, me abstengo de acusar porque no encontré pruebas del caso. Hoy en el Ecuador no está pasando eso. Hoy en el Ecuador, insisto, a través de una hoja de Excel, usted mañana, cualquiera, aparece en la hoja de Excel, usted no conoce ni siquiera a la señora Laura Terán, que es la que la ha hecho, supuestamente, la hoja de Excel, y usted es llamado a ser investigado. O sea, calculen usted la gravedad de lo que esto significa. Estamos ante esas puertas. Yo trato de ser optimista todos los días de mi vida y espero que ojalá la Fiscalía, por el bien de la institucionalidad del Ecuador, haga un trabajo técnico, objetivo y jurídico al fin del día. Y que los jueces, que son los llamados a poner el equilibrio de las partes en el litigio, determinen en virtud de la razón, de la justicia y del derecho. No importa quién sea el actor político o no que sea investigado. Si nosotros no llegamos a superar eso, jamás seremos un país desarrollado. Nunca. Porque vulneraremos los derechos hoy de unos, mañana de otros. Porque en la política, que es cíclica, hoy los que están arriba, mañana serán los que van a ser auditados e investigados. Así mismo es. Gracias, Marcela. Gracias. Marcela Aguiñaga ha estado con nosotros, asambleísta por Revolución Ciudadana. Retornamos con más. Después de la pausa, Marcelo Solórzano, secretario general del Comité de Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.